Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Estamos ya en el tema 2.13, ecuaciones con términos y coeficientes decimales para séptimo grado del proyecto SMAT. Y el tema es ecuaciones con términos y coeficientes decimales. En el problema inicial dice que resolvamos la ecuación y nos aparece acá con todos con un número decimal. Ahora bien, a la par hay unos cuadros de color celeste que nos dan información muy importante para lo que tenemos que hacer y no complicarnos tanto. Podemos hacerlo de dos formas. Allí la que consideres más fácil. Dice, si los números fueran enteros, sería más fácil despejar X, como lo hemos venido haciendo anteriormente con todos los ejercicios que son enteros. Ahora, cuando se multiplica un número decimal por 10, 100 o 1000, se mueve el punto decimal a la derecha en función del número de ceros. Vamos a tratar de entender eso. Aquí hay unos ejemplos y dice 0.5. Si lo multiplicamos por 10, entonces quiere decir que el número decimal se mueve un número a la derecha, es decir, hacia adelante. Entonces queda 5.0. ¿Y cuánto es 5.0? Es 5, como decir $5. Tenemos 1.45 por 100. Si te fijas, hay dos ceros. Eso indica que el punto decimal se va a mover dos números a la derecha. Acá es un número y acá es otro número. Entonces quedaría 145.0. Pero no es necesario ponerle ahí porque ya tenemos la cantidad multiplicada por 100 es 145. Y el último dice 0.642 por 1000. Como hay tres ceros, entonces movemos tres números a la derecha del punto. Acá lo hemos movido un punto, un número, un espacio. Acá otro espacio y al finalizar otro espacio. Por eso es que queda 642, porque ya el cero no queda útil, queda de manera inválida, ya no se usa. Entonces veamos este ejercicio y vamos a desarrollarlo. Tenemos el problema inicial. En el libro, en la parte de la solución, te aparece que puedes aplicar dos maneras. Una manera es que tú lo desarrolles así como un número decimal. Y el otro paso es que tú lo desarrolles convirtiendo estos números a números enteros. Ahora, ¿cómo vamos a saber si lo queremos convertir primero a números enteros? ¿Cómo vamos a saber si lo vamos a multiplicar por 10 o si lo vamos a multiplicar por 100 o si lo vamos a multiplicar por 1000? ¿Cómo vamos a detectar eso? Primero, lo que tenemos que fijarnos nosotros para poder detectar eso es en los números decimales. ¿Cuál es el número decimal que tiene la mayor cantidad de números después del punto, es decir, a la derecha? Este primero solo tiene un número después del punto. Eso significa que como tiene un número después del punto, lo vamos a multiplicar únicamente por 10. Pero como tenemos que multiplicar toda la ecuación por la misma cantidad, seguimos buscando. El segundo término solo tiene un número después del punto. También nos da el indicio de que se va a multiplicar por 10 porque solo hay un número después del punto. Y el último término también tiene un número nada más después del punto. Como solo hay un número, entonces lo voy a multiplicar por
10. Si hubieran dos números después del punto, lo multiplico por 100, aunque los demás tuvieran un número después del punto. Pero como aquí todos tienen solo uno, se multiplica por 10. Pero lo voy a escribir de manera formal. Es decir, 10 entre paréntesis, indicando la multiplicación, cierro paréntesis. Y acá también 10 paréntesis y cierro, indicando la multiplicación. Ahora multiplico 10 por 0.5. Como dije anteriormente, lo que se hace es, al multiplicar este punto se mueve una unidad. Entonces queda 5.0, pero ya no escribimos. Entonces queda 5x menos 10 por 2.5. Este punto se va a mover una unidad porque solamente hay un 0, entonces va a quedar 25. Ahora el igual, y 10 por 1.5, este punto se mueve una unidad porque solamente hay un 0 por el cual se está multiplicando el número 10. Entonces queda 15.0, pero nada más necesito esos valores. Ahora que ya tengo esto, empiezo el proceso de despeje. Voy a organizar los términos semejantes a un lado de la igualdad y los demás solamente se escriben. En este caso voy a despejar 5x igual, este 25 lo voy a trasladar al otro lado de la igualdad para poder estarlo o sumarlo de acuerdo al signo. Bajo el 15, 25 está menos, lo traslado con signo positivo y efectúo las operaciones que están acá. Las operaciones que es en una suma, 15 más 25, y resulta ser 40. Todavía me falta despejar para tener solamente la variable x y poder conocer la respuesta. Siempre con la transposición de términos. Tengo yo aquí x va a ser igual a 40. Y este 5 que está multiplicando la x va a pasar o se va a trasladar al otro lado de la igualdad a hacer la operación opuesta, que es la división. Ahí está, quedándome 40 entre 5 a 8. Y eso es la respuesta que tendríamos en este ejercicio. Vamos a ver otro. Aquí está el proceso en donde tú te puedes fijar las dos maneras, una convirtiéndolos a números enteros y otra trabajándolo así con números decimales. Y acá está la conclusión. Te pido que le des una leída para que puedas comprender mejor los procesos que he explicado anteriormente. Acá está este ejemplo. En este ejemplo, si tú te fijas aquí, hay dos números después del punto, dos números después del punto, también hay dos números después del punto, y acá nada más hay un número después del punto. Como el número que tiene más números después del punto son aquellos que tienen dos, entonces se va a multiplicar claramente por 100 para poder luego mover este punto dos unidades y que quede el número entero. Aquí me dirás que hay un 2 que solo tiene un número después del punto, pero no le hace, siempre se va a multiplicar por 100. Luego, ya una vez multiplicado, puedes ver acá el procedimiento que se sigue y es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo de estos. Parece bastante bien hacer el ejemplo del literal B.
En el literal B veamos la cantidad de números que hay después del punto. Acá hay dos números después del punto, por lo que indica que se va a multiplicar por 100, porque el 100 tiene dos ceros. Acá hay otros dos puntos, entonces también nos indica eso, se va a multiplicar por 100. Y acá únicamente hay un número después del punto. Así que se elige la cantidad mayor y en este caso son los que tienen dos números después del punto. Por lo tanto, se va a multiplicar todo por 100. Acá a un lado multiplicamos por 100 y al otro lado también escribimos esa parte, porque si multiplicamos algo al lado izquierdo, también lo tenemos que multiplicar al lado derecho. Entonces, 100 por 0.05, lo que nos queda acá va a ser, vamos a mover este punto, aquí un espacio, dos espacios, queda 5.0. Los ceros antes, aquí ya no valen, los ceros antes del punto. 5.0, es decir, solamente 5. Luego, menos 100 por 15, hacemos lo mismo. 100 por 0.15, movemos el punto, después del 1 es un movimiento y después del 5 son dos movimientos, por lo cual queda 15.0. Lo que necesito es 15. Ahora multiplico 100 por 0.5. Vamos a ver. Ya tengo 100 por 0.5. Entonces este punto se va a mover un espacio y luego se va a mover otro espacio. Entonces como se mueve dos espacios y aquí solo hay un número, se le agrega 0 ahí. Ahí se le ha agregado 0 porque es la misma cantidad. Entonces queda aquí el punto y luego el punto queda en valor de 50. Continuamos haciendo el proceso común que ya conocemos para despejar esta variable. Y el paso siguiente que vamos a hacer es despejar la variable x. Pero primero tenemos que trasladar ese menos 15 al otro lado de la igualdad. Escribimos 5x igual a 50. El 15 está haciendo una operación de resta. Va a pasar a trasladarse a hacer una operación de suma. Tenemos acá 5x igual 50 más 15, 65. Continuamos, ahora necesitamos sí despejar completamente la x y como ya tenemos un término a cada lado de la igualdad, ya únicamente trasladamos el 65, lo bajamos y este 5 que está multiplicando a la x va a pasar claramente a dividir al 65, a dividir al otro miembro que está al otro lado de la igualdad. Como ya cambió su operación, entonces el signo que tiene lo mantiene, porque lo único que se cambia acá es la operación que hace. Quedándonos entonces, hacemos la división, 65 entre 5 es a 13. Así que esto es la explicación. Es más fácil primero convertir los números a números, los números decimales a números enteros para poder desarrollar con más facilidad esto. Así que espero que termines a tiempo los demás ejercicios y que comprendas esta lección. Que nos vemos hasta el próximo video.